Vamos a comenzar con este nuevo foro Asia. Les damos a todos los presentes una cordial bienvenida. Soy Luis Augusto Colmenares desde Ciudad de México, pero con este foro hoy me siento en casa, más cerca que nunca. Ignaciano de pura cepa, formado o deformado por los jesuitas, eso lo dejamos ahí en duda, pero al final muy orgulloso de formar parte de esta gran comunidad ignaciana hoy en el mundo. Bienvenidos sean todos y vamos a comenzar el foro con las palabras de apertura por parte de Guillermo Ochoa, presidente de Asia. Adelante, Guillermo. Gracias, Luis Augusto. Acá pues tratando de llevar la labor de anunciarle a los ignacianos pues lo primero, todas las expectativas en torno al año siguiente y tratar de sintonizar a todo el mundo en lo que está pasando para que llevemos una visión aproximada de lo que puede pasar en nuestro país y de lo que debemos hacer como ignacianos y como ciudadanos para los próximos momentos que nos vienen, momentos dificultosos, momentos de gran preocupación, y para Asia pues darles este tipo de avisos, de información a toda la gente, a toda la cantidad de antiguos alumnos dispersos por el mundo, pues es una tarea que nos hemos dedicado y que queremos llevar aún más allá. Así que a todos los ponentes que hoy están acá en este foro, en este nuevo foro, en este segundo foro de Asia, a Luis Augusto, a Marco Rodríguez, a Gustavo Silva, al Padre Virtuoso, a Enrique Colmenares Finol, pues nuestro agradecimiento por haber dicho que sí, por estar presente en este nuevo foro. Espero que saquemos las mejores conclusiones de este tema tan álgido como es la consulta popular, que saquemos las mejores conclusiones y podamos juntos llevar a nuestra Venezuela a los niveles que todos esperamos. Muchísimas gracias. Estamos en Asia a sus órdenes y vamos adelante. Muchas gracias, Guto. Gracias, Guillermo, por tus palabras. Queremos decir que este es un nuevo foro de Asia, de la familia ignaciana, pero como siempre inclusivo, abiertos probablemente a muchos otros participantes cercanos a nuestra familia que deben estar presentes hoy. Bienvenidos los ignacianos, bienvenidos los amigos de esta gran comunidad. Seguimos con unas palabras de Marco Antonio Rodríguez, quien es antiguo alumno de la promoción 1978, y Marco forma parte de un grupo de ignacianos que se denominan Venezuela Unida y Libre, y fueron los que tuvieron esta idea, tuvieron la idea de convocar, dada la relevancia, la importancia que tiene este tema para la Venezuela en este momento, ellos promovieron con Asia la idea de este foro. Bienvenido, Marco. Marco, recuerda quitar el mute del micrófono. Cierto. Gracias, Luis Augusto. Gracias por el pase. Saludos gracias también a Guillermo por sobre todo el recibimiento que tuvo para con esta idea. Y bueno, sobre todo también por habernos, digamos que prestado de alguna forma la plataforma de Asia para llevar este mensaje a toda la familia ignaciana. Y bueno, gracias a todos los que están presentes por atender esta invitación y escuchar y ver este interesante, pero sobre todo muy importante webinar. Venezuela Unida y Libre, que es el grupo que yo represento hoy acá, hay que tomar en cuenta que es un grupo no partidista. Es un grupo de opinión, de reflexión y de acción que nace precisamente de la iniciativa de un grupo de ignacianos, en este caso de la promoción, año 1978, con distintas profesiones, pero con un objetivo común, que es el de contribuir pues, con la recuperación del Estado de Derecho, del buen funcionamiento del Estado venezolano, a través pues, de la renovación de lo que nosotros hemos denominado la renovación de los poderes públicos, para que de esta manera se restablezca el imperio de la ley y el Estado de Derecho, que es digamos, un modelo de orden a seguir
como una condición política en el país, ¿no? En Venezuela Unida y Libre, nosotros promovemos la gobernabilidad democrática en todas sus dimensiones sociales, ¿no? Tanto la ética, la económica, la jurídica, la política, que nos asegura en cierta forma un buen gobierno basado en la meritocracia y en la probidad, sobre todo en estos dos valores, meritocracia y probidad, de manera que se restablezca la vigencia de la Constitución y con ello pues la democracia. Nosotros apenas tenemos 3 meses, pero en estos 3 meses ya nos iniciamos con arrancamos pues, con una iniciativa que fue la de invitar a través de esta página change.org a los políticos, todos los políticos, pero sobre todo los políticos de oposición, para que a través de este llamado permanecieran unidos, o sea, todos en un solo bloque, dejando a un lado las posturas individuales, las agendas personales, que no solo debilitan a la oposición, sino a todos los venezolanos que cada día pues, somos más víctimas de los maltratos y de la pésima administración por parte del Estado, ¿no? Este llamado, aunque no fue muy bien recibido realmente por la mayoría de los líderes políticos, quienes definitivamente no tienen la disposición de dejar a un lado esas agendas personales y esas posturas políticas individuales muy egoístamente, digamos, en contra de un país que lo clama a gritos, la unidad, aunque no fue bien recibido por ese lado, sí fue muy bien recibido por la sociedad civil, que muy a pesar de todo lo golpeada que pueda estar, continúa con la disposición de defender los supremos intereses de la nación. Muchos nos decían que bueno, que eso sería como que quemar pólvora en Zamuro, porque realmente los políticos no van a cambiar su posición. Ciertos políticos, no los califiquemos a todos, que eso sería como quemar de pólvora en Zamuro, que era pérdida de tiempo, pero nosotros pues definimos y decidimos que no hay peor diligencia que la que no se hace. Entonces, esa fue nuestro inicio acá o sea, como grupo, ¿no? Y una vez que adoptamos esa vía, nos dimos cuenta que necesitábamos un poco de respaldo y un poco de más fuerza, porque ciertamente en la unión está toda esa fuerza, y realizamos un proceso de investigación para tratar de ubicar a todas esas personas y grupos de ignacianos, en este caso, que tuviesen en esa misma frecuencia que nosotros pues, en ese momento, ¿no? En este caso, los integrantes de Venezuela Unida y Libre. Tuvimos una conversación con Luis Augusto Colmenares, hoy moderador por este webinar, sobre las bondades precisamente de la consulta popular, y realmente nos dimos cuenta que hacía falta comunicarla, que no se escuchaba bien dentro de la sociedad civil, ¿no? Entonces, pues tuvimos entonces la idea de promover esto a través de la noble y valiente, como definimos nosotros, comunidad ignaciana, o sea, la Legión de los Dios en Venezuela y en el exterior, a través ciertamente de los buenos oficios de Asia, la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de San Ignacio de Caracas en este caso, y la Junta Directiva, quien la preside Guillermo Ochoa, quien ha sido muy gentil con nosotros y nos abrió sus puertas para que a través de esta plataforma y con los buenos oficios, la invitación y todo lo que se ha hecho, pues pudiéramos realizarla y que esto se extienda a todos sus abogados. Yo como abogado en ejercicio, yo me siento en el deber de recordarles que de acuerdo con la Constitución, la soberanía reside en el pueblo y quien la ejerce pues directamente de acuerdo con los mecanismos que están previstos en la Constitución, como lo es la consulta popular, que es uno de los medios de participación precisamente en el ejercicio de esa soberanía. Yo para finalizar, y he ido tratando de correr un poco porque sé que el tiempo es oro y está contado, para finalizar, solo me resta dejar a vuestra disposición nuestro correo electrónico, que es Venezuela Unida y Libre, todo pegado, @gmail.com, que entiendo debe estar en la caja de descripción del video de YouTube,
y bueno, para cualquier sugerencia, propuesta, comentario, etcétera, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad y bueno, le deseo la palabra a Guto, el moderador, y para que avance entonces el webinar. Gracias. Muchas gracias, Marco, por tus palabras. Efectivamente, vamos a comenzar. Tenemos 3 ponentes, destacados ponentes hoy, que nos van a ilustrar sobre el tema que nos reúne, que es la consulta popular, un acto cívico y constitucional, y que vamos a responder un poco a las preguntas de por qué y cómo participar. La mecánica va a ser que vamos a tener los 3 ponentes que iré presentando cuando les corresponda a cada uno de ellos hablar. Van a hablar entre 10 y 15 minutos, es el límite de tiempo que les dimos, y cada uno va a tratar un tema específico. Ustedes pueden ir formulando preguntas en el chat de YouTube que ustedes tienen ahí. Pueden ir formulando sus preguntas, las cuales serán respondidas. Esperamos dedicar unos 20 minutos al final de este foro para que esperamos no sea demasiado largo. Esperamos estar terminando cercano a hora Venezuela 6, un poco más allá de las 6, 6 y 10, 6 y 15, una hora de foro, pero que tengamos chances de responder las inquietudes y las preguntas que ustedes tengan. En primer lugar, tiene la palabra Enrique Colmenares Finol, que es ingeniero agrónomo, exministro del Ambiente. Ha sido por muchos años coordinador de ANCO, la Alianza Nacional Constituyente Originaria, y es actualmente miembro del comité organizador de la consulta popular. El doctor Enrique Colmenares nos hablará de los antecedentes de la consulta, sus bases constitucionales y legales, y sobre todo sobre la importancia, la trascendencia de este evento que tenemos próximamente en Venezuela. Adelante, Enrique. Bueno, muchas gracias, Luis Augusto, y por este gran momento de poder dirigirnos a toda esa gran comunidad de Asia. Gracias a Guillermo, por supuesto, por su presentación, y muchas gracias también a Marcos Rodríguez de Venezuela Unida y Libre, y verdad, muchas gracias a todos por la generosidad de invitarnos. La consulta popular por Venezuela es una herramienta política básica y fundamental en estos momentos en el país. Nosotros, ante la situación que está pasando, creemos que la consulta va a ser una gran herramienta para recuperar la esperanza y el accionar de todos los venezolanos. Los antecedentes de la consulta, vamos a explicarles rápidamente, fue una iniciativa de la sociedad civil, estudiada y formada de propuesta por ANCO durante varios años, con apoyo de personalidades y organizaciones civiles. Nosotros entonces planteamos esto y podemos decirlo que es una iniciativa de la sociedad civil. No nos consideramos nosotros que representamos sino una milésima parte de esa sociedad civil, pero hemos venido trabajando en que consultarle al pueblo es fundamental. Le hemos dirigido desde el 1 de diciembre del 2019 una serie de personalidades en Venezuela que les agradezco mucho su apoyo. Nos dirigimos al presidente encargado Juan Guaidó planteándole de que desarrollara el esquema de activar el artículo 70 de la Constitución para hacer una consulta al pueblo sobre cuál era su destino. La firmaron toda una serie de personalidades que les agradezco mucho, y después también le dirigimos una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el 16 de junio del 2020, también haciéndole el mismo planteamiento. Le pedíamos esa oportunidad a Almagro que nos apoyara y aún que la OEA pudiera estar vinculada al acompañamiento a esta acción. Reunión que tenemos, les manifiesto a ustedes mañana, tengo una reunión con el secretario general de la OEA. Se conformó un equipo de ANCO y sus aliados y organizaciones de la diáspora, Iberoamérica y otras, comprometidos en promover la consulta. Hicimos muchas reuniones en los meses de julio, agosto y septiembre y llegamos a que todos unidos podemos generar entonces un elemento básico. La Iglesia había planteado de que ante las elecciones del 6 de diciembre, la abstención no es suficiente, entonces había que hacer algo. Y nosotros proponemos que implementar, por supuesto, una consulta popular va a ser un elemento del qué hacer. La ciudadanía al frente, planteándole al mundo que estamos dispuestos a luchar por recuperar la democracia y la libertad de Venezuela. Eso es lo que está planteado fundamentalmente.
Y en ese sentido, entonces, hemos venido también planteando que dentro de este planteamiento nos reunimos también otra vez con el presidente Guaidó y fruto de esa reunión con él surgió el desarrollo del Pacto Unitario, donde muchos promotores, muchos partidos y muchas organizaciones de la sociedad civil apoyaron entonces la resolución, el acto legislativo de la Asamblea Nacional, en donde el 1 de octubre se aprueba el acuerdo legislativo para promover la consulta popular y se designa el comité organizador que tuvieron ellos la generosa disposición de nombrarme a mí y a otros ilustres venezolanos y de ahí me escogieron a mí como coordinador de ese comité organizador. Y tengo esa responsabilidad muy grande, pero que estamos asumiendo dignamente. La consulta popular, ¿qué es? Es el ejercicio pleno de la soberanía popular y del poder originario de que el pueblo es titular. Lo decía Marco Rodríguez, ¿verdad? Marco decía, el artículo 5. El artículo 5 de la Constitución, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Y bueno, y el artículo 62, todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. Y también el artículo 70, por supuesto que plantea de que son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, la consulta popular, entre otros. Y en función de eso, cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Este carácter vinculante está claro, ya el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo nos estableció que el efecto vinculante es para la consulta y para todos estos aspectos de referendo y la elección de cargos públicos. Y entonces, este artículo del 293 es muy importante, porque el poder electoral tiene por función toda una serie de actividades, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, pero no plantea que el poder electoral, o sea, el CNE, realice la consulta popular. La consulta popular entonces queda de facto o queda de hecho para que sea activada, por supuesto, por la ciudadanía, que fue lo que se hizo el 16 de julio y es lo que estamos haciendo y se planteándose ahora. Entonces, se puede realizar sin la participación del CNE, que por supuesto en este momento cualquier cosa que se haga con el CNE, sabemos pues la condición de ilegitimidad y de la falta de moral que tiene ese CNE que tenemos hoy en día constituido. Entonces, continuemos. Que los ciudadanos decidan. Se establecieron dos preguntas en la decisión que tuvo la Asamblea Nacional. Entonces, las dos preguntas eran estas. ¿Apoya usted todos los mecanismos de prevención nacional, etcétera, etcétera? Y la segunda era, ¿rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre? Bueno, entonces nosotros hicimos una gran consulta, nos reunimos con mucha gente, se nombró, por cierto, por personalidades muy importantes en Venezuela, el Alto Consejo Ciudadano para la Consulta, configurada por venezolanos de primera índole, y con esos venezolanos, más otra serie de reuniones que tuvimos, generamos, por supuesto, las preguntas que aprobó la Asamblea Nacional este jueves pasado. Parece mentira, estamos hablando ahorita de hace 5 días, se aprobaron las preguntas. Y las preguntas que quedaron fueron estas, muy sentidas por la gente quería que estas fueran las preguntas. Y las preguntas sí voy a leerlas completas. Primero, ¿exige usted el cese de la usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables? La 2. ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento? Y tercero, ¿ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad? Estas son las preguntas definitivas, las que se aprobaron en la Asamblea Nacional este jueves pasado,
hace 5 días y son las que estamos ahorita ya divulgando por Venezuela y por el mundo como pregunta definitiva. Y ya hemos visto entonces que estas preguntas así redactadas han generado ya un ánimo importante. La gente está motivada, la gente está entusiasmada y estamos sintiendo que las preguntas están llegando a la gente y esa es la gran satisfacción que tenemos hoy en día. Continuemos. ¿Qué ventajas tiene este acto de soberanía popular? Nosotros sí queremos que todas nuestras acciones sean de acuerdo a la Constitución. Nosotros no queremos hacer acciones que no estén inscritas dentro de un concepto pacífico, de que no haya ningún elemento que nos implique actos violentos, sino estamos planteando es el uso de la Constitución y al usar la Constitución estamos nosotros utilizando esta herramienta fundamental que está enmarcada en la Carta Democrática Interamericana y en el ordenamiento, como decía antes, de la Constitución. Es el pueblo el que decide. Es una actividad electoral pacífica y democrática y que solicitada reiteradamente por la comunidad internacional, siempre estas instituciones, tanto la OEA como la Unión Europea, como el Grupo de Lima y otra serie de instituciones en el mundo, han venido planteando, por supuesto, de que también en el informe, por supuesto, que se hizo con respecto a la violación de los derechos humanos en Venezuela por parte de la ONU, implícitamente queda también a generar actividades electorales pacíficas y democráticas para una manera de salir Venezuela de esta situación. Entonces, esto allana legal y constitucionalmente y según convenios internacionales un apoyo internacional y humanitario ante la crisis que vive el país. Es bajo esta fórmula de consultarle al ciudadano que usted puede hacer exigencias internacionales. Entonces, hay gente que dice, no, vamos a solicitar esto, pero nosotros no hacemos nada. No, hay que hacer esta actividad pacífica, por supuesto, pero política, sí, en toda su dimensión, para que la comunidad internacional no sienta. Sigamos. ¿Y qué se logra con esto? Bueno, vamos a canalizar la protesta de un pueblo que sufre, que lucha y que quiere un cambio por toda esta serie de situaciones que estamos viviendo, unificando todas las voces en un solo, sólido y contundente reclamo. Y es también una esperanza para movilizar de nuevo, y dentro y fuera del país, al pueblo para presionar a la dictadura. Fíjense ustedes el evento siguiente, que lleguemos el 6 de diciembre, se elige de esta manera ilegítima lo que van a elegir, por supuesto ahí, y el pueblo venezolano se quedó en su casa, no hizo absolutamente nada. ¿Qué visión le estamos dando al país en el mundo de que se eligió una nueva Asamblea Nacional y que nosotros no hicimos absolutamente nada? No, este es un accionar que, como bien decía la Iglesia, hay que protestar por las elecciones del 6 de julio, pero hay que hacer algo y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo se logrará este acto? Bueno, oficializar con el respaldo popular la declaratoria de Maduro como usurpador y pedir hacerse la usurpación. Primera pregunta, poner al descubierto el fraude electoral del 6 de diciembre, rechazarlo y delegitimar sus resultados para que no cuente con el respaldo internacional. Si 60 países están apoyando al presidente encargado Juan Guaidó, por supuesto, si nosotros no hacemos nada, vamos a quedar después de enero, cuando se juramente esta espuria Asamblea Nacional, vamos a quedar como que estamos apoyando eso. No, los venezolanos hacemos este soporte ciudadano a la acción internacional y a través de la consulta popular se pedirá al mundo, el mundo que genere acciones firmes que nos ayuden a rescatar a Venezuela de la dictadura y los crímenes de lesa humanidad y lograr elecciones presidenciales y parlamentarias. En eso es que estamos y para eso nos va a servir muchísimo la consulta. ¿Qué viene después de la consulta popular? Bueno, después de la consulta popular viene una serie de acciones intensas diplomáticas, ya en la mano con los resultados, para que nadie reconozca la Asamblea de la dictadura y que por supuesto nosotros estamos en ese seguridad nacional. Solicitar de ayuda humanitaria adicional para realmente mitigar las carencias del pueblo, para paliar las carencias del pueblo. Campaña para solicitar nuevas medidas contra el régimen de Maduro a nivel internacional y una nueva etapa de acción política unitaria para ejercer la presión interna necesaria para lograr el cese de la usurpación, elecciones libres, justas y transparentes. Ese es un accionario político, repito y reitero, que estamos haciendo nosotros con la consulta. Digamos. Entonces, ¿qué queremos nosotros ya finalizando?
Queremos nosotros que todos los venezolanos, y es lo que hemos visto en estas últimas semanas o en estos últimos días, que todos los venezolanos nos activemos. Que en estas dos acciones, que ya se van a explicar después, tanto el voto virtual como el voto presencial, acudamos todos los venezolanos que podamos hacerlo en el mundo para que realmente la gente quede motivada, quede con esperanza y quede su accionar como ciudadano quede hecho una realidad. Este aspecto también es muy importante considerarlo, por supuesto, de que nosotros, los venezolanos, tenemos que tener una acción política de organización. Yo me he dado cuenta en estos días cómo en estas acciones que hemos venido realizando, como una serie de instituciones, algunas muy conocidas, pero otras no, todos nos estamos reuniendo, todos nos estamos realmente pegando unos a otros como sociedad civil. Yo creo que también, y quiero ratificar esto, es un gran momento para la sociedad civil. Nosotros, la sociedad civil en Venezuela, por muchas condiciones que otro día determinaremos, la sociedad civil era muy pasiva al accionar de los cambios que Venezuela necesitaba. Este es el gran momento también de la sociedad civil. Voy a hablar bien de los partidos, no es el momento de hablar mal de ellos. Ellos que ocupen su labor, la han venido realizando, no califiquemos a ellos hoy en día, pero sí asumamos nosotros, la sociedad civil, la responsabilidad que tenemos. Fue un poquito las mismas palabras que está diciendo Marcos Rodríguez. Vamos a activarnos, vamos a organizarnos, vamos a ver cómo nosotros ayudamos a salir de esto. Y eso es un poco también un objetivo colateral, pero importante, es que no solamente es la consulta como tal, sino también es una gran organización de la sociedad civil que deriva a un primer punto que es la consulta popular, pero de que de ahí surgen una serie de acciones de organización para que nosotros nunca nos podemos quedar quietos ante la pérdida de la democracia y de la libertad que estamos haciendo hoy en día. Entonces, les reitero, no nos queda otra acción en este momento, sino participar. No es posible quedarnos en casa, por favor. No es posible que digamos, bueno, que el 16 de julio una cosa o el 16 de julio otra. No, el 16 de julio rezamos un Padre Nuestro. Pues ahora vamos a rezar el Ave María, pues, pero vamos a hacerlo. Que no es posible que nosotros nos quedemos quietos en este momento y eso es lo que estamos planteando. Y le digo con una gran satisfacción, las acciones de estos últimos días han sido muy estimulantes, la gente organizándose, la gente ya dejando las dudas a un lado y la gente creyendo que no hay peor cosa, como bien decía también, perdóname que habla como que lo diga por Marcos Rodríguez, no hay peor diligencia que la que no se hace. Yo creo que nosotros tenemos que hacer esta diligencia, que vamos a salir de así o asado, eso lo vamos a ver, pero esta diligencia vamos a hacerla. Repito, quedarnos en casa no puede ser una alternativa y por eso les reitero a ustedes esta confianza que nos han venido dando hoy, pero les reitero a Asia y a todos los que nos acompañan, por supuesto, a Marcos Rodríguez y a Venezuela Unida y Libre, toda la ayuda que nos pueden realizar para que la consulta sea el éxito que todos esperamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Muy motivadoras palabras, entusiastas. Seguimos ahora con Gustavo Silva, que es antiguo alumno también del colegio, la promoción 2004, es egresado de la Católica en Relaciones Industriales y tiene una amplia experiencia en el área técnica electoral. Le pedimos a Gustavo que se involucrara, averiguara, investigara un poco la organización, los procedimientos, los sistemas que esta consulta iba a usar. Muy agradecido, Gustavo, que hiciste la diligencia que te pedimos y él nos ha organizado entonces esta presentación con toda la información que él logró recabar. Adelante, Gustavo, muchas gracias. Gracias, Luis Augusto, gracias a Asia y a toda la familia del colegio y a todas las personas que están involucradas y preocupadas por este tema democrático, que más que democrático también es ciudadano. Los valores que nosotros como ignacianos, pero como venezolanos también tengamos que tratar de implementar en este reto que se presenta, que más que un evento electoral, que es un poco por lo que me llamaste y por medida que pudiéramos aportar algún tipo de evaluación, también se ve como un acto principalmente ciudadano. Si el ingeniero Colmenares Finol no es una actividad en la que está un ente electoral de gobierno ejerciéndolo, no está el Consejo Nacional Electoral ejecutándolo,
ni es la Asamblea Nacional como tal, sino somos los ciudadanos organizados los que estamos llamados a esto, y con lo poco de información que se tiene hasta el momento, pero que sé que se irá publicando a medida de esta semana un poco más detalle para la opinión pública de qué es lo que hay, cómo van a ser los procesos, y se puedan tener imágenes pedagógicas, aunque el tiempo está contra el reloj. Uno dice que quisiera haber tenido eso 30 días antes de la consulta para poder ser un poco masivo. La realidad es que estamos en una situación poco convencional. Si estuviésemos en un país normal, no estaríamos haciendo una consulta como esta. Bueno, es algo tradicional de sociedades que funcionan de una manera normal. Entonces, el llamado al que estamos los ciudadanos en esta oportunidad de participar es un mecanismo que va a ser muy sencillo por lo que tenemos. En primer lugar, la empresa Votes ya fue anunciado una rueda de prensa que será la que tenga el aplicativo para poder trabajar para poder hacer la manifestación de voluntad. Este no es un proceso electoral tradicional, por lo tanto no va a votar la gente, sino la gente lo que va a hacer es manifestar su voluntad. En relación a las 3 preguntas que el ingeniero Colmenares Finol presentaba, que la Asamblea Nacional las aprobó la semana pasada, después de consulta con la sociedad civil y con diferentes factores, la participación a través de esta aplicación es una aplicación que ha tenido un uso bipartidista. En los Estados Unidos se ha utilizado para primarias, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. En Estados Unidos las elecciones tienen una particularidad, que cada condado tiene un sistema electoral diferente. Hace 4 semanas estaba todo el mundo con los ojos puestos en cómo en cada estado había cambiado el proceso. Votes es una de las empresas que presta servicios principalmente a un clúster de electores en ciertos condados. En estas elecciones pasadas en noviembre estuvieron vinculados principalmente a personas que tienen poca movilidad y no pueden dirigirse. Entonces, a través de una aplicación móvil en un teléfono inteligente, tú puedes hacer el proceso, emitir la boleta. La boleta en esos países tradicionalmente la imprimen, y esa impresión le llega al servicio electoral como un voto por correo o un voto anticipado, que fue muy famoso en las últimas elecciones de Estados Unidos a principios de mes. También esta es una aplicación que principalmente tú en Estados Unidos puedes ser un funcionario que está prestando servicio en una misión de paz, o que está prestando servicio en cualquier misión del US Army o del US Navy, y tienes que votar en tu circuito. Tú no votas afuera. Por ejemplo, si en estas elecciones tenías que votar también por gobernador de tu estado, aunque tú estés afuera, por tu ser americano, pero del estado de Georgia, por ejemplo, tú tienes el derecho a elegir tu representante y todas tus cosas en este proceso. Ese es un poco el contexto de la aplicación que se está utilizando. Es un mundo nuevo. En el mundo son pocas las aplicaciones que están abiertas a esta votación virtual. Este es por un esquema de blockchain, un proceso para esta consulta en la que 2 organizaciones de venezolanos en el exterior, Benamérica y VAPA, que es la Asociación de los Petroleros Venezolanos en Estados Unidos, hicieron toda la requisición y la búsqueda de información de los proveedores, y le entregaron algo llave en mano, tanto a la Asamblea Nacional como al comité organizador, bien adelantado. Y eso se ha adelantado. Hay algunas cosas que nosotros tenemos como experiencia en Venezuela que siempre han sido un dolor de cabeza en el régimen que vivimos: es el bloqueo. ¿Cómo hacer en esta oportunidad para que una página web no te la bloqueen? En este momento desde Venezuela, si usted trata de ingresar a La Patilla, a Carabota Digital o un montón de portales web, no lo va a poder hacer por la vía tradicional. Tiene que hacerlo a través de un link. ¿Cómo hacer para que el link le llegue a los ciudadanos de una forma segura? Es una de las cosas en las que el equipo técnico de la Asamblea Nacional ha estado trabajando, y eso lo hemos tratado de apoyar a las personas que estamos más cercanas al mundo electoral de la Unidad Democrática, porque es muy importante, quizás no tanto para la participación de fuera, sino para la participación aquí adentro, que esa, aparte de la aplicación, va a haber una página web que ayuda a masificar mucho, porque quizás no todo el mundo tiene un teléfono inteligente. En una computadora puede participar mucha más gente, y eso es algo de lo que tenemos que prepararnos, y donde la organización ciudadana, para poder difundir la información, es vital. Una de las cosas que se han hablado en todos estos meses, desde el año pasado, que asumió el presidente interino Juan Guaidó, es cómo hacemos los ciudadanos para organizarnos, comunicarnos y ejecutar. Y sin duda alguna,
aunque es un tema que el equipo de comunicaciones está trabajando, el cómo nos organizamos y comunicamos los ciudadanos para poder difundir los medios de información, que los medios de información son, uno, ¿dónde puedo participar presencialmente en la consulta? O dos, ¿cómo dentro de Venezuela puedo presenciar de una forma virtual? Garantizar que exista. Ese es un tema que tenemos que tener bien presente todos, al que nos tenemos que preparar, y donde más allá de lo que haga la Asamblea Nacional institucionalmente, lo que haga el comité organizador, la primera línea de información a la que podamos buscar nosotros es vital. ¿Y cuál es la línea de información vital que podemos conseguir? Ya la Asamblea Nacional publicó las redes sociales en las que van a tener toda la información. Es consulta por BZLA, @ consulta por BZLA, consulta por Venezuela, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Ahí están las 3 páginas en las que van a robar toda la información. Nosotros hemos visto que en las últimas semanas ha robado cantidad de información oficial, no oficial, que estas son las preguntas, que estas son las otras preguntas, que la recomendación en esquemas como el que nosotros estamos es que siempre se acudan a mecanismos oficiales de información. Acudan a estas 3 líneas que ya nos han dicho que son las oficiales, consulta por BZLA en Twitter, Instagram y Facebook, y ahí estará toda la información. Por ahí seguramente se vencerá la censura y se dirá, esta es la página por la cual pueden votar, porque será el anuncio de una página web, pero estamos seguros de que Conatel la bloqueará en los pocos minutos, ¿no? Y el otro tema importantísimo es todo lo que se vaya a hacer en relación a una consulta presencial. Tenemos como gran ventaja que en medio de la pandemia se ha buscado esta consulta virtual para garantizar que la gente pueda participar a través de la aplicación o la página web, en medio de un esquema donde el COVID es una realidad, donde salir a exponerse es algo que pone en riesgo a todo el mundo, o que incluso en ciudades fuera de Venezuela, si en Madrid la alcaldesa o jefa de la comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, declara que es una cuarentena estricta, no pueden salir los venezolanos a manifestarse. Tenemos comunidades importantes de venezolanos en ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Madrid, el sur de la Florida, Houston, etc. Entonces, a ese clúster de venezolanos se le podrá cubrir con esta página web y con esta aplicación, pero hay un grupo de personas que no le tienen confianza a Internet, que pueden pensar que Internet no es un medio seguro. Yo personalmente tengo una confianza bastante alta y pienso participar por Internet, no pienso salir a exponerme, pero para las personas que prefieren hacerlo presencialmente, y también entendemos que este es un proceso de movilización política y de protesta, más que un evento electoral tradicional, está el voto presencial tradicional o la participación más que voto, que en Venezuela habrá más de 3.000 puntos, 7.079 mesas distribuidas en las 1.143 parroquias que hay en el país. Y es un proceso que también, hasta donde hemos entendido, va a cumplir con las normativas que ha publicado la OEA este año, recomendaciones principales para procesos en los que, en medio de la pandemia, y tendrán, bueno, el uso obligatorio de tapabocas, el hidroalcohólico, que en un proceso como este tú no entregues tu cédula de identidad o tu identificación, sino que simplemente la muestres y te retires el tapaboca por un momento para que puedan validar tu identidad con la foto. Por otro tema, también está, bueno, en la realidad en el país la sabemos muy bien, qué tipo de saboteos pueden haber, pero es importante que en este evento también, lo hemos visto en las ruedas de prensa, en las explicaciones que han dado los políticos promotores y también el comité organizador, que ese día todos los ciudadanos salgamos en modo de protesta. O sea, si tú ya participaste, la aplicación web te va a dar un código de participación, y aunque ya tu voluntad esté contada y esté computada en el sistema al final, estemos invitados todos los ciudadanos a, muy cerca de tu casa, con las medidas de seguridad, puedan salir a manifestar. Algo que hemos hablado durante todo este año es cómo hacemos los venezolanos para protestar más en este contexto. Y justamente, bueno, ahora se nos presenta una oportunidad en la que vamos a poder salir en Venezuela y en todo el mundo a una protesta pacífica, ciudadana, un evento político, en el que nosotros exijamos 3 cosas. Las 3 cosas son que existan unas elecciones libres, justas, transparentes y democráticas para presidente y para la Asamblea Nacional
para las dos, porque las dos están pendientes, la que no se hizo en 2018 y la que el fraude que está documentado, también rechazar, como ya lo está haciendo el mundo democrático, esta farsa del 6 de diciembre, y en tercer lugar, solicitarle al mundo apoyo. Pero de poco sirve que le pidamos apoyo al mundo, que apoyo suficiente nos ha dado si nosotros no nos activamos y participamos. Yo creo que una de las fortalezas que tiene la consulta, y quizás es lo que menos ha explotado y es lo que deberíamos pensar más, es cómo convertir esto en un acto de protesta de los ciudadanos y cómo los ciudadanos a partir de esto podemos hacer acciones masivas, pacíficas, no violentas, seguras en medio de la pandemia, porque como veíamos en el foro la semana pasada con el doctor Julio Castro, en las proyecciones del año que viene, la pandemia va a seguir presente, y en un país como Venezuela más todavía. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para articularnos, para trabajar todos los ciudadanos que queremos un cambio y los que tenemos ese mínimo común denominador? Que somos todos los que estemos de acuerdo con los partidos políticos o no, estemos activos en una ONG de la sociedad civil o no, queremos y creemos que el cambio para Venezuela es a través de unas elecciones libres, justas y transparentes para presidente de la República y para la Asamblea Nacional. Y una de las preguntas lo que hacemos es salir a manifestarnos y no simplemente dejarlo en el número de la participación que haya, sino que podamos tener una primera acción. Yo creo que es muy importante que el 12 de diciembre sea la primera acción que tengamos de calle de esta forma, de una forma de protesta diferente en lo que mezclemos lo virtual y lo presencial. Por último, la gente seguro que estará entre las preguntas, pero aprovecho de robarme un minuto más, la seguridad de los datos y todo este tema en Internet. Creo que tenemos una oposición bien responsable en cuanto al manejo de data histórica. Aquí todo el mundo dice, ¿cómo hacemos para que no ocurra una nueva lista TASCOM? Lo que yo siempre he comentado es que la lista TASCOM no salió de la oposición, la lista TASCOM no salió de Suma, la lista TASCOM fue que en ese momento se estaba solicitando un referendo revocatorio. Ese referendo revocatorio se le entregó unas firmas al CNE y fue el Tribunal Supremo de Justicia de entonces que obligó al CNE a entregarle ¿cómo se llama? Entregarle a Hugo Chávez en su condición de presidente de la República cuál era la lista de los ciudadanos que estábamos solicitando la revocatoria de su mandato. En esta oportunidad, como ocurrió con las elecciones primarias que ha organizado la dirigencia opositora en el 2012, recuerdan que con Teresa Albáñez se quemaron todos esos cuadernos y no quedó ningún tipo de referencia. El 16 de julio participaron 7.100.000 venezolanos y ninguno de esos datos quedó en riesgo de estar en manos del régimen. Hemos tenido la solicitud del referéndum en el 2016, 4 millones de personas firmaron en ese proceso, 2.100.000 se entregaron al CNE y tampoco salieron datos. Cantidad de otros procesos como el año pasado, Voluntarios por Venezuela y otros temas de organización en los que la data nunca se ha filtrado. Los niveles de seguridad de datos hoy en día están muy altos. Estas empresas cumplen con ese protocolo para organizar elecciones en condados de los Estados Unidos. A los dos partidos lo tienen que tener así. Y también entiendo que se ha exigido desde la Asamblea Nacional que los proveedores tengan mucho cuidado con este resguardo. Por eso yo digo que yo soy el primero que va a participar por Internet y invito a todas las personas a que lo hagan. Si, así usted no esté muy convencido de cuál es la política del día después o de los siguientes pasos, es un primer paso que todos tenemos que dar y al que yo creo que debemos atrevernos a darlo, que no nos cuesta mucho porque lo podemos hacer de un dispositivo móvil o de un laptop en casa sin tener que exponernos. Y el día 12, ojalá yo también saldré con mi máscara, con mi tapaboca y con el hidroalcohólico y lo demás a pedir la acción de movilización ciudadana que nos piden. Eso más o menos es lo que como veo la consulta y que creo que es importante compartir con esta audiencia de ASEA y el grupo. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy agradecido de tu participación. Yo me voy a robar 2 segunditos para recordarles a toda la comunidad ignaciana y a los que no son ignacianos, amigos de los ignacianos, que la inmensa necesidad que hay en Venezuela, los ignacianos nos hemos organizado alrededor de ALCI Foundation. Les puse la forma de entrar a ALCI Foundation, la página de alcifoundation.org, para que puedan obtener información. Tenemos que en estos momentos difíciles de Venezuela, sobre todo los que están en el exterior, pero todos,
colaborar con esta obra, que es una obra nacida de la génesis de la familia ignaciana y que ha venido ya aportando mucho a las obras de los jesuitas en Venezuela e incluso a otras obras que no son de los jesuitas, pero al que al final terminan ayudando a nuestros niños y jóvenes más necesitados. Aprovecho que esta audiencia está presente aquí para hacer esta pequeña interrupción y solicitarles pues siempre la colaboración en cuanto sea posible. Seguimos con el invitado Padre José Virtuoso. Bienvenido, Padre, el rector de la Católica, historiador, doctor en historia, tiene alta experiencia en la observación electoral. Entiendo que participa del Frente Amplio, ¿correcto, Padre? Del que se constituyó hace unos años. Y nos hablará bien orientado a nosotros, los ignacianos, y a todos los que no son ignacianos, pero que forman parte de esta gran familia extendida. Fundamentalmente sobre un poco, Padre, orientarnos cuál podría ser nuestro rol en esta coyuntura social y política que estamos viviendo ahorita en Venezuela, y especialmente ante esta oportunidad que se presenta de participación, cómo podríamos ser, pues, cuál sería la guía y las orientaciones que usted nos pudiera dar. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación a todos los amigos ignacianos y pues a los que no forman parte directa de la familia ignaciana. Bienvenido y bueno, pues eso, muchísimas gracias pues por esta gran oportunidad para conversar sobre este tema. Hay yo creo que una razón fundamental que nosotros no podemos olvidar en ningún momento, y es Venezuela vive una situación paradójica, entendiendo por paradoja eso que los filósofos entienden como una aparente contradicción. Es aparente porque en realidad no es contradicción, como vamos a ver. Por un lado, Venezuela atraviesa una tragedia económica y social de múltiples dimensiones, en donde nuestro aparato productivo pues, ha dejado de producir bienes y servicios para la sociedad. Todo este terrible fenómeno que estamos viviendo de la inflación, primero en bolívares y su repercusión también en la divisa norteamericana, bueno, nos tiene asombrados y es un fenómeno típico ante una economía pues, que no produce, que no funciona y que se mantiene artificialmente por esas hazañas que hace el gobierno de Nicolás Maduro para inyectarle dinero artificial a la economía y que produce estos terribles fenómenos devastadores, sobre todo sobre la familia, sobre los ingresos de la familia, sobre la empresa, sobre digamos, la sostenibilidad de los servicios públicos y que nos mantiene en esta situación tan terrible y tan caótica en la que nos encontramos. Venezuela es un país que se ha convertido en un país muy pobre, según los datos del COVID. Venezuela, desde el punto de vista del ingreso familiar, es el país más pobre del continente, así como en muchos de sus indicadores sociales, en especial los nutricionales, el país se va comparando con los países más pobres del mundo. A eso súmele esa terrible crisis institucional que nos rodea, a eso súmele la crisis de seguridad, a eso súmele la crisis de convivencia, etcétera, etcétera. De tal manera que el país está en una situación que, como muy bien decía el poeta Rafael Cadena, hablar de crisis en Venezuela es un eufemismo, porque la realidad en Venezuela pues va mucho más allá de lo que tradicionalmente podemos entender en las ciencias sociales de lo que es una crisis social o societal, por ponerle un nombre más global. Eso es parte de la realidad. La pregunta es, bueno, ¿cómo es que los venezolanos en este contexto permanecemos
inactivo. ¿Cómo es que los venezolanos efectivamente hemos sido domados ante esta situación, por decirlo de alguna manera? La pregunta que mucha gente se hace: ¿dónde está el bravo pueblo que canta el himno nacional y que en nuestra historia republicana, bueno, es el protagonista de nuestra independencia, de la constitución de la república, de la constitución de la democracia, etcétera, etcétera? ¿Qué nos ha pasado como pueblo en este contexto? Bueno, lo que nos ha pasado es que, y ahí es donde está la aparente contradicción, es que nosotros hemos sido víctimas de una desmoralización impuesta. Es decir, hemos aprendido la desesperanza, hemos aprendido a de alguna manera meter la cabeza en el subsuelo, como el avestruz, porque hemos ido viendo cómo, si usted protesta, pues pareciera no tener mucho efecto, porque las cosas por las que protesta pues siguen estando ahí. Si usted vota, pues tampoco tiene mucho efecto, porque en el caso de la Asamblea Nacional, mayor triunfo como la Asamblea Nacional del año 2015 difícilmente hemos obtenido a lo largo de estos años. Sin embargo, al gobierno pues lo que le bastó fue fundamentalmente desconocer la Asamblea, irle quitando competencia hasta anularla completamente. O pues si protesta mucho o si incurre mucho en la vida política, aténgase a las consecuencias. La investigación desarrollada por las Naciones Unidas pues deja un testimonio bastante claro del nivel de represión, del nivel de acoso, del nivel de violación directa a los derechos humanos más elementales, como el derecho de expresarse, el derecho de protestar, el derecho de disentir, etc. Entonces, el régimen que tiene Venezuela no es solamente un régimen dictatorial, no es solamente un régimen tiránico en el sentido de que se mantiene en el poder por sus malas políticas que terminan teniendo estas consecuencias nefastas sobre el pueblo, sino que también es un régimen totalitario, es decir, se encarga con sus acciones de desmovilizar, de inactivar al ciudadano, de alguna manera hacerle entender que usted no haga nada porque usted va a seguir en la situación en la que está, en que usted lo que tiene que hacer es quedarse callado porque no tiene posibilidades de echar adelante, porque su voto no vale, porque si además vota y gana, yo me encargo de desconocerlo, porque si usted protesta, yo me encargo de acallarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un pueblo que sufre y sufre y sufre, y sin embargo, siente que sus acciones políticas, sus acciones ciudadanas, a las cuales tiene todo el derecho del mundo, pues lamentablemente no tienen el efecto que esperamos, y por eso precisamente la tendencia es al rezago, a la inacción, etc. Esa es nuestra realidad, eso es lamentablemente lo que ha ido pasando. A mí hace poco me entrevistaron acerca de el fenómeno de la antipolítica en Venezuela, y bueno, yo lo que dije allí es: yo no creo en el tema de la antipolítica, yo creo que los venezolanos, en el caso venezolano, los venezolanos queremos cambio, los venezolanos expresamos esa necesidad de cambio, luchamos por esa necesidad de cambio. Sin embargo, bueno, hay todo un conjunto de políticas desarrolladas, bueno, con todo el rigor posible, precisamente para hacernos creer precisamente lo contrario, que nuestro deseo de cambio no tiene salida. Yo quiero en este contexto felicitar de una manera muy especial al presidente Guaidó. Quiero felicitar a todo el equipo que lo ha acompañado en empeñarse en llevar adelante esta propuesta de la consulta ciudadana. Ha sido yo diría que un empeño, un esfuerzo, ha
ha sido una propuesta deliberada, pues con mucho afán, con mucho esfuerzo, en medio de circunstancias muy difíciles y muy complejas. Quiero felicitar a la comisión que la ha llevado adelante y a todo el equipo que ha trabajado en ella. Es un proceso en el cual se han ido encontrando los mecanismos. Yo soy de los que creo que poco a poco se han ido encontrando los mecanismos para su desarrollo. Fíjense ustedes, estamos hablando de falta de recursos, estamos hablando de conseguir una plataforma tecnológica que efectivamente permita llevar adelante esta dimensión, digámosle, virtual o a través de Internet de la consulta, acompañada de la posibilidad de hacerla también presencial. Entonces se han ido ideando los mecanismos, encontrando las plataformas, se han incluso hasta repensado las preguntas. Evidentemente todavía queda mucho trabajo por difundir, por comunicar, por lograr efectivamente movilizar, pero allí hay una propuesta. Y hay una propuesta que yo quiero resaltar, ha sido fruto del empeño, ha sido fruto del esfuerzo, ha sido fruto del trabajo de una dirigencia que no se da por vencida. Y es una dirigencia que, bueno, como ya hemos visto en las dos intervenciones anteriores, pretende fundamentalmente poner una vía para ejercer un derecho ciudadano. Claro que tenemos el derecho a expresarnos, a manifestar nuestro rechazo a la convocatoria de elecciones del 6 de diciembre, en la cual, pues, a todas luces vistas, es calificada por la gran mayoría de los venezolanos y por la comunidad internacional como una convocatoria no legítima, en donde seguimos aspirando a la necesidad de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y en donde queremos seguir desarrollando una serie de acciones conjuntamente con la comunidad internacional para salir de esta crisis. Ese es un derecho consagrado en la Constitución, el derecho a desarrollar este tipo de consultas y evidentemente ponerla allí. Entonces, en primer lugar, en medio de ese contexto, felicitar de manera muy clara el esfuerzo hecho y bueno, a medida que van pasando los días se van despejando toda una serie de dudas en torno a su organización, a sus posibilidades, a lo que puede dar de sí, etc. ¿Para qué nos ayuda esta consulta? ¿Para qué nos ayuda esta consulta? Yo lo que creo que esta consulta lo que quiere poner de manifiesto es precisamente ese pueblo que se quiere expresar, quiere servir de vínculo para que ese 80% de la ciudadanía se exprese políticamente, digo, ese 80% que claramente quiere un cambio de régimen político, quiere transitar hacia la democracia, quiere luchar por el derecho a vivir en democracia. Allí hay un camino para que ese cúmulo se exprese. ¿Para qué va a servir la consulta? Bueno, es un mecanismo que tenemos en la mano precisamente para revertir ese apabullamiento que el régimen político vigente nos mantiene vivo. ¿Para qué va a servir la consulta? Precisamente para revertir esa paradoja de un pueblo que sufre pero que está desmovilizado, de un pueblo que padece pero que no logra concitar su energía precisamente para empujar y movilizar el cambio. ¿Para qué va a servir la consulta? Es un canal de movilización, un canal de movilización de los ciudadanos, un canal de movilización de los partidos, es un canal de movilización para tantos voluntarios que quieren apoyar. De tal manera que yo sí creo, y por eso celebro este foro, y con mucho gusto cuando me invitaron a participar, dije pues que creo que sí, creo que todos tenemos que favorecer su desarrollo, favorecer su difusión,
Yo creo que si algo le está haciendo falta a la consulta es mayor comunicación, mayor difusión de, bueno, desde cosas tan elementales como dónde está el link donde te metes tú para poder votar. Entonces, ¿y cuáles son sus ventajas? ¿Para qué sirve? Entonces, nosotros los ciudadanos no podemos esperar que los dirigentes de esta consulta pues consigan no sé cuántos fondos por allí para poder implementar una gran campaña publicitaria. Bueno, porque aunque usted consiga los fondos con las limitaciones de medios que tenemos en este momento, eso es muy difícil. Entonces somos nosotros los ciudadanos los que, mire, agarre su teléfono, contacte a sus amigos y hábleles de esto, invítelos a participar. Bueno, y llame al que tiene al lado y comuníquele a su vecino, al que tiene enfrente, conviértase usted en portavoz, conviértase en televisor, en Twitter, en todo lo que usted quiera para precisamente animar y favorecer la participación. A mí no me queda la menor duda de que efectivamente entonces es un gran paso y que nos puede servir tremendamente para manifestar precisamente bueno, la terrible situación que vive el país. Creo que, insisto en estos dos elementos, yo creo que es importante comunicar. Creo que es importante hacer un esfuerzo en estas 2 semanas por comunicar mucho el sentido de la consulta, para qué sirve la consulta, qué ganamos con la consulta. Es decir, con la consulta no va a salir Maduro al otro día, eso hay que decirlo clarísimamente, pero la consulta sí nos va a servir para que esa gran mayoría de los venezolanos expresemos nuestro descontento y lo podamos decir claramente. La consulta nos va a servir para favorecer esas alianzas con el mundo internacional, con la comunidad internacional y poder seguir llevando acciones. La consulta sirve para empoderar también a nuestro liderazgo político, porque tiene un pueblo atrás que efectivamente está demandando esos cambios. Por eso, bueno, creo que el lema de participa y participa y participa, pues me parece muy clave. Bueno, yo eso es lo que diría y bueno, pues muchas gracias y bueno, abiertas las preguntas para el diálogo. Muchísimas gracias, padre. Extraordinarias palabras. Primero, muy realistas, muy en tierra en cuanto a la realidad que afrontamos, en cuanto a los retos que tenemos, pero con el aditamento importante de la motivación hacia seguir no inmovilizados, sino movilizados. Muchísimas gracias. Les recuerdo que vamos ahora a proceder a las preguntas y pueden, los que no lo hayan hecho y están interesados, a escribir sus preguntas en el chat de la transmisión de YouTube, donde ustedes están viendo esta presentación, este foro. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Por ejemplo, Francisco Moreno pregunta: ¿qué lecciones dejó la consulta del 16 de julio para mejorar la del 2020? También Miriam Gabaldón pregunta: y después de la consulta, me imagino que estará preguntando algo así, bueno, después de la consulta, ¿qué pasará? Y también Francisco completa con una segunda pregunta: la lista de Tascón del año 2004 fue un nefasto resultado de aquel referendo revocatorio presidencial. ¿Qué garantías técnicas existen para proteger la data de los electores? Yo diría que el que quiera responder, quizás las 2 primeras preguntas podrían ser para Enrique Colmenares, y la última quizás en su investigación Gustavo podría respondernos, y también el padre si tiene algún comentario que agregar a las preguntas. Vamos a comenzar con estas 3 primeras. Adelante. Enrique. Bueno, sí, voy a contestar entonces la parte determinante en función del 16 de julio y qué significó y qué va a significar este evento. Yo creo que lo explicaba muy bien el padre Virtuoso en función de su planteamiento. Este es un accionar político muy importante para Venezuela,
que el otro día no vamos a terminar con Nicolás Maduro, pero va a ser un elemento motivador para que la gente continúe, por supuesto, activa en la búsqueda de la libertad. Eso es claro. Y yo creo que, lo dije antes, nunca una actuación en este sentido es perder el tiempo. No, este va a ser un elemento fundamental y básico de la acción ciudadana y que se va a sentir la gente muy motivada. Vamos a tener también una organización de todos los venezolanos unidos entre partidos y sociedad civil para la lucha por la libertad. Esto es fundamental. Y por otro lado, yo sí tengo una opción, un planteamiento distinto. El 16 de julio fue en muchos aspectos muy importante. La primera pregunta, que fue la motivadora de ese evento, fue sobre condenar la ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente que había convocado el gobierno de Maduro. Esa fue la primera pregunta determinante y verdad. A partir de ese momento se quedó totalmente ilegítima la Asamblea Constituyente de Maduro y quedó también, por supuesto, ahí en ese momento empezó entonces el gran apoyo internacional hacia Venezuela en ese momento. Estábamos claros que antes Venezuela, después del 16 de julio, fue que se empezó toda la comunidad internacional a preocuparse por Venezuela y a generar, por supuesto, decisiones en favor de la recuperación de la libertad en Venezuela. Eso fue fruto también del 16 de julio. Ahora, como lo dije antes, no necesariamente porque se obtuvieron X o Z resultados de esa vez, no vamos a utilizar estas herramientas constitucionales totalmente legales, totalmente pacíficas para seguir haciéndolas. Yo planteo, si hay que consultar al pueblo tantas veces que sean necesarias para que el pueblo se exprese, pues lo hacemos y lo desarrollamos. Y va a ser, como bien se ha dicho acá, va a ser un gran elemento motivador fundamental, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Estás en silencio, Luis Augusto. Gracias, Enrique. Gustavo, ¿podrías responder la parte de seguridad? Sí, y aprovecho también de responder un poco de la primera y completar lo que decía el ingeniero. Yo creo que el día después también tenemos que marcarlo mucho los ciudadanos y no podemos tener una pasividad en esperar la siguiente acción, sino la organización de los ciudadanos es clave para este proceso. Nosotros tenemos un régimen actualmente en Venezuela que siempre se termina debiendo a dos aspectos, a los cubanos y a los militares, porque la razón de ser de ellos un poco estar ahí es el origen que tiene ese apoyo de los cubanos y de los militares. Si nosotros como ciudadanos nos empoderamos y la transición a la democracia se logra y se materializa porque los ciudadanos estamos activos, cualquier régimen que se instaure a futuro en Venezuela se va a deber a los ciudadanos. Y el contrapeso que tengamos los ciudadanos como contralores del poder que esté ejerciendo el Ejecutivo es muy importante. Entonces, no es solo esperar qué hace la comunidad internacional después del 12 de diciembre, es que vamos a seguir haciendo los venezolanos. ¿Cómo nos vamos a activar? El 16 de julio sirvió de mucho para que con los 7.100.000 que participaron en esa consulta ciudadana, después el CNE tuviera que salir a inventar una cifra 2 semanas después. Y tuvieran que romper una relación histórica con el Marmatic, con la que tenía el mismo presidente Marmatic, que se dijo que fueron inflados sus resultados y tuvo que salir todo su personal de Venezuela. Entonces crearon contradicciones en el régimen. Eso es importante y son cosas que tratamos de buscar y que la activación ciudadana lo va a hacer. En relación a la pregunta que hacía sobre el tema de seguridad, antes había hablado un poco de la lista de TASCOM y cómo se generó, pero adicionalmente todas estas empresas, y esta es una organización, esta consulta, a diferencia del 16 de julio, tiene un componente de participación por internet que el 16 de julio no tuvo. Toda esa data tenemos entendido que va a estar en servidores que están fuera de Venezuela y son servidores en la nube y son servidores que tienen redundancia. Estos son procesos tradicionales que ya manejan, que es el estándar de la industria para que no puedan tener acceso a los datos. Votes es una aplicación que trabaja con blockchain. Ellos aparte, por ser un tema electoral, tienen que garantizar el secreto del voto y tienen algunas cosas incluso que hacen que
que la identidad esté dividida de qué voto y así no puedan saber si Luis Augusto Colmenares Gilio votó sí, sí, no, o no, sí, sí. Eso queda separado en cada una de las cosas. Incluso dentro del módulo de la aplicación, tú primero te autenticas como persona y después de que dices, sí, tú eres un ciudadano venezolano, es que te va a dar el derecho a participar. Y toda esa información, como digo, ocurre en la nube, ocurre en línea, ocurre en servidores que están fuera de Venezuela y tu identidad no va a estar en ningún momento en manos del régimen, en manos de una tercera persona. El estándar de la industria es extremadamente seguro y para los que lo escucharon antes, como le dije, en el 2004 la lista TASCOM nació por una orden del TCJ al CNE para que el CNE le entregara a Hugo Chávez, quien era la lista de ciudadanos venezolanos que estaban solicitando su revocatoria del cargo. No fue que se lo entregó Súmate, no fue que se lo entregó alguien de los organizadores. La data siempre es muy valiosa y tiene que estar en resguardo porque existe el compromiso de que hay que respetar a los ciudadanos. Entonces, ese es un tema que sin duda, como decía el padre Virtuoso, hace falta mucho esfuerzo comunicacional todavía, pero el que nosotros ya de boca en boca podemos ir llevándolo de que realmente es algo seguro y motivar a las personas que lo hagan. Y a quien no esté motivado a hacerlo en Internet porque tenga alguna suspicacia o porque crea que Internet no es el mejor medio para hacerlo, también está un medio presencial para poder hacerlo el día 2. Yo simplemente agregaría bueno, ni siquiera es que agregaría, quiero subrayar lo dicho por Gustavo en cuanto que en comparación con el evento del 16 de julio del 2017, la consulta realizada allí, en la que yo estuve muy involucrado, creo que el punto que él señala es un punto clave. El 16 de julio quedó deslegitimado, el 16 de julio, perdón, la Asamblea Nacional Constituyente quedó deslegitimada por dos razones. La primera, porque fue un exabrupto jurídico, constitucional, etcétera, etcétera, que no fue reconocida ni por los venezolanos ni fuera del país. Y el segundo elemento, bueno, porque hubo una participación muy importante en esa consulta realizada el 16 de julio, que efectivamente puso de manifiesto que una gran mayoría de los venezolanos, incluso mayor que la que el gobierno dijo que había votado en esas elecciones, o que resultó a todas luces ser mayor que la que el gobierno dijo, bueno, porque que votó por la Asamblea Nacional Constituyente, porque después salió nada menos que Smartmatic diciendo que esa votación había estado inflada o que por lo menos tenía 1 millón de votos de más. De tal manera que ese evento del 16 de julio tuvo un impacto político muy, muy importante. Esa Asamblea Nacional a todas luces fraudulenta, creada por el gobierno, quedó herida no en el ala, en las dos alas, fundamentalmente con ese evento. Nosotros estamos hablando de que, bueno, estas elecciones, bueno, desde todo punto de vista, han profundizado todo lo que ha sido la desinstitucionalización del voto en Venezuela hasta llegar a los extremos en que se llegó a estas elecciones. Bueno, una masiva participación rechazando esas elecciones por esta vía tiene todo el sentido del mundo y puede tener un impacto político muy importante para el reclamo necesario de ir a unas nuevas elecciones, bueno, tanto presidenciales como parlamentarias. Entonces, el impacto político, pues efectivamente está sujeto a lo que logre visibilizar esta consulta en cuanto a movilización de personas. Por eso es tan importante motivar su participación. Y con respecto al tema de el miedo que puede generar, cosa que es muy razonable por todo lo que conversábamos antes,
en cuanto a la seguridad del voto por internet, etcétera, yo sí creo que eso es parte de la comunicación que hay que hacer. Hay que transmitir las seguridades que ofrece el sistema y efectivamente las posibilidades también de que si efectivamente no te confías fundamentalmente de este medio, tienes la posibilidad de hacerlo presencialmente, pero me parece que hay razones técnicas más que suficientes para garantizar la seguridad de ese voto y la seguridad de esa data, etcétera, pero me parece que eso es parte de la comunicación que hay que hacer y todavía estamos a tiempo de poder hacerla. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, padre. Hay que destacar que el éxito de la consulta en este momento es un mandato. El éxito de la consulta es obligado. O sea, Venezuela no nos podemos dar el lujo de fracasar. Por lo tanto, la participación es esencial y la comunicación para la participación sigue siendo aún, o es aún más esencial. Y lo que podamos hacer los ciudadanos, aquí alguien preguntaba cómo poder colaborar, yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es justamente eso, activarnos como individuos en nuestro medio, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros grupos y comunicar y motivar e incentivar la participación. Eso es básico. Otras preguntas, vamos a hacer otra ronda de preguntas. Aplicación móvil, ¿habrá alguna aplicación móvil? Eso creo que ya se respondió, sí la habrá, pero por si acaso Gustavo quería explicar algo más sobre eso. Un problema práctico de logística, no hay gasolina y otras limitaciones en Venezuela. Creo que limitará la salida a la protesta masiva, comenta mi hermano Juan Luis Reina, que vive allá en Margarita, por cierto, ve muy difícil la participación en la protesta masiva el 12 de diciembre. Hay muchos mensajes de agradecimiento aquí está nuestro amigo Luis Corona de Beneamérica, felicitando a la familia ignaciana por esta iniciativa. Luis ha sido un gran promotor de esta propuesta desde el principio. Hay otros excelentes comentarios felicitando a todos los panelistas. Hay alguna otra pregunta muy importante. ¿Por qué la Conferencia Episcopal Venezolana no ha apoyado abiertamente la consulta popular? Yo agregaría, y algunos otros líderes, quizás no estamos en capacidad de responder, pero esa es una realidad. Veo que esas son, no sé si salté alguna pregunta, pero por ahora esas son las que están presentes en el chat. Si quieren algunos últimos, vamos a hacer una última ronda de comentarios. Enrique Colmenares, si quieres agregar algo más sobre los comentarios que aquí hemos expuesto. Aló, Enrique, ¿estás por ahí? A veces Enrique tiene problemas de internet. ¿Tú quieres comentar algo, Gustavo, sobre todo sobre el tema de ahondar un poquito más en el tema virtual de cómo se votará? Sí, entiendo que el día jueves va a haber una rueda de prensa donde, o en esta semana, podrá salir más información, tutoriales y videos que estaban customizando y tropicalizando para Venezuela, porque todo lo que existe ahorita de información es para gente que vota en Estados Unidos y esto parte de un proceso electoral, sino un proceso de participación. Pero sí, para la pregunta específica, va a haber una aplicación web que es muy robusta, que como dijimos antes, se ha utilizado en otros procesos electorales en otros lugares del mundo, que aparte en Estados Unidos tiene un apoyo bipartidista y que ha estado el proceso de los dos partidos en primaria. Esa aplicación es compatible con la mayoría de los teléfonos, se puede descargar tanto en Android como en iPhone. La pregunta que hacía desde Margarita, de cómo hacemos para esa movilización, para el día 12. El cálculo que les había dicho, entiendo que hay 7.079 mesas en todo el país. En Venezuela tenemos 1.146 parroquias. De esas 1.146 parroquias, como 850 son parroquias muy rurales, son caseríos, son lugares pequeños donde incluso el cero oposición no es el fuerte. Históricamente, porque bueno, son lugares que dependen del Estado, que haya presencia de los partidos políticos y demás, pero si saca la diferencia entre 7.079 y 840, que son las parroquias que tienen una sola mesa, ves la cantidad de parroquias en las que sí va a haber más de una mesa donde va a haber una gran movilización. Y ahí es importantísimo el aporte que hagamos los ciudadanos. En este momento que estamos, cómo te activas y cómo ayudas a participar a que, por ejemplo, aquí en Caracas tengamos
ante la imposibilidad de poder utilizar el colegio como un lugar de consulta, porque no se puede y porque corre un gran riesgo, habrá lugares como la Plaza de las Morochas en Altamira, que va a ser un gran punto, habrá otro lugar como la Plaza de los Palos Grandes, la Plaza Bolívar de Chacao, los parques que están en el Rosal, el Parque de la Floresta. ¿Cómo hacemos para tener eso lo más cercano a la gente y la gente simplemente, así sea caminando, se puede acercar? Y estoy seguro que Margarita, en las zonas más populosas, en las zonas donde estamos mejores organizados, hay que salir a hacer lo mismo. Y yo creo que el llamado para uno como ignaciano, como ciudadano que esté interesado, que está participando en este foro, averigua si hay cerca un punto, si tú ves una organización y no has escuchado de que va a haber un centro para la consulta, acude, tú sabes quiénes son los líderes vecinales tradicionales, esos líderes vecinales tradicionales están en contacto con los líderes políticos de los partidos en esos municipios y en esas parroquias, y ayúdenlos a ellos también a constituir, porque en este momento la debilidad está centrifugada, todo el mundo la tiene por igual, y los costos logísticos para poder hacer cualquier cosa son extremadamente altos. Y lo otro es, bueno, con esto de la aplicación, tú puedes hacer un centro de participación en tu casa o en tu comunidad, en tu edificio o con quienes tú quieras. A tu chat de la promoción puedes enviarle un instructivo, invitarlos a que participen, compartiéndoles el link. Como decía el padre Virtuoso, esa comunicación boca a boca va a ser la más importante. Ojalá que aparezcan las piezas con lo que podamos motivar a las personas, pero el rol que tomemos cada uno como difusores va a ser la clave, porque estamos en un régimen donde no va a poder salir en televisión abierta, donde no va a salir en las cuñas de radio y donde solo nos vamos a quedar en la publicidad que sea digital, que le llega a mucha gente, pero no a todo el mundo. Y otro ejemplo pequeño y rápido, disculpen que les robo el tiempo. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, yo para enseñarle a mis padres o a cualquier familiar cómo descargas la aplicación, cómo participa, cómo garantizar que participe? Y no es fácil. A veces mi mamá, para cambiar la clave del banco, necesita ayuda mía para poder registrarse en una aplicación de estas. A veces, por más fácil que sea, aunque sea buscarla en la tienda de Apple o de Android, va a necesitar de mí. Entonces, el llamado a los jóvenes también para que ayudemos a nuestras personas más cercanas, a nuestros familiares, a acompañarlos en este proceso de cómo participar en línea y no exponerlos a ellos al COVID, que es una de las principales razones de buscar una participación virtual. Excelente. Hay una pregunta que es importante, que queda un poco el involucramiento, la posición de no sé si lo pongo en un compromiso al padre Virtuoso, o quizás Enrique ha estado en contacto con la conferencia episcopal. Y hay otras dos preguntas que se agregaron: cómo motivar a la gente que está obligada a votar el 6 de diciembre por todas las presiones que existen del régimen sobre algunas personas. Y se agrega otra pregunta última, si pueden contestar Enrique y el padre: ¿cómo evitas que alguien opine dos veces? Perdón, esta sería más bien para Gustavo. ¿Cómo opinas que opine dos veces o vote dos veces? Entonces vamos más bien con la primera de la conferencia episcopal, y sobre la motivación para que los que voten el 6 de diciembre obligados también puedan votar en la consulta. Quizás Enrique y después el padre Virtuoso. Conferencia episcopal y la motivación. Bueno, muchas gracias, Augusto. Sí, yo creo que la conferencia episcopal siempre ha estado del lado del pueblo en estas decisiones. Ellos, en las decisiones que tuvieron, tanto en la conferencia episcopal en enero de este año como en julio del año pasado, manifestaron la aplicación del artículo 70 como una fórmula para salir de esta situación tan crítica. Yo estoy en bastantes interrelaciones con ellos y he visto una muy buena disposición, en primer lugar, para que eso sea considerado, que ellos tomen en cuenta este planteamiento. Ya hoy tuvimos la satisfacción de que el obispo de Guayana ya dio un elemento básico de apoyar a la consulta. Y así en el Alto Consejo Superior que hemos formado en todos los estados, se han incorporado algunos obispos que están ayudando en eso. Entonces, ya yo creo que de per se están ellos trabajando en función de eso, y eso es una buena decisión que nosotros podemos realmente estimular en estos días. Pero yo creo, y voy a decirlo como mi percepción personal, ya tenemos ese apoyo
de manera indirecta por lo menos, de la Conferencia Episcopal y de toda la Iglesia que nos ha venido estimulando en salidas como esta, pacíficas, electorales, en la cual busquemos siempre la manera de ponernos de acuerdo, y esta es una manera realmente, como siempre la Iglesia ha actuado. Entonces, yo sí espero ese gran apoyo y ellos estoy seguro de que nos lo darán finalmente. Muchas gracias. ¿Algún comentario, padre Virtuoso? Opino exactamente igual que Enrique. Yo creo que la Conferencia Episcopal ha sido muy clara en sus comunicados, señaló, fue de las primeras instituciones, si no creo que, si no fue la primera, que señaló claramente que en este contexto el uso de la consulta popular como una herramienta que coloca la Constitución es una fórmula perfectamente válida para que el pueblo expresara su descontento político y su opinión política. Segundo, creo que la consulta se activa precisamente a partir de aquel comunicado que causó bastante polémica de la Conferencia Episcopal, señalando muy valientemente que no bastaba con la abstención. Yo soy de los que evidentemente me voy a abstener en esas elecciones parlamentarias, lo dije al principio, bueno, por considerar que son unas elecciones ilegítimas totalmente. Pero ella, la Conferencia Episcopal insistía, muy bien, pero no basta con abstenerse. Hace falta entonces buscar mecanismos alternativos. Bueno, la consulta es precisamente una respuesta a ese elemento que, digo, que creo que con mucha valentía señaló en su momento la Conferencia Episcopal. Y para que no quede duda, pues creo que el último comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal, señalando abiertamente la situación política, económica, social del país, no deja lugar a dudas de qué lugar está la Conferencia Episcopal en este proceso. Y no creo que es conveniente, bueno, solicitarle a la Conferencia Episcopal que para cada evento, pues, tenga un pronunciamiento. Creo que ya se ha pronunciado, creo que ya ha hablado con suficiente claridad. Nos toca a nosotros, los ciudadanos, movilizarnos. Y lo que decía Enrique es muy importante. Muchos obispos, muchos sacerdotes, muchas instituciones de la Iglesia están abiertamente vinculadas con este proceso de la consulta en las distintas instancias en las que le toca participar a nivel territorial o en sus espacios de acción, etc. Muchísimas gracias, padre. Gustavo, en dos minuticos vamos allá a terminar para honrar un poco el tiempo de todos. ¿Se puede votar 2 veces? No se puede votar 2 veces. La aplicación tiene un control de quienes han participado y en el proceso presencial también hay un chequeo contra ese cuaderno en línea en la nube. Sabemos que hay muchos lugares en los que no hay conexión a internet. Ahí posiblemente se haga lo mismo que pasó el 16 de julio, que se hizo una auditoría posterior de duplicidad de identidades. En aquel momento, dentro del comité organizador estaban varios rectores universitarios. Eso, después de una rueda de prensa del rector Scharisker habló de ese tema y era cerca del 0,17%, si mal no recuerdo, que habían sido cédulas repetidas. Es posible que alguien en la fase presencial participe en 2 mesas con mala intención o que incluso el régimen los mande para eso. Pero lo importante es que existe la trazabilidad y que eso es auditable. Virtualmente no, una vez que está marcada la persona no puede volver a participar. Y la otra pregunta que había ahí de cómo motivamos a las personas que están obligadas a participar el 6 de diciembre, esta información va a ser secreta. Entonces, si usted tiene algún conocido o una persona cercana a usted que está obligado a participar con el chantaje del hambre que tiene el régimen, de que te voy a quitar la caja CLAP, te voy a quitar el bono, te voy a quitar la pensión, etcétera, si no participa, que esa persona participe forzado allá, pero tiene la libertad de participar libremente aquí, por lo más importante que es tratar de recuperar la democracia en su país. No es excluyente una cosa de la otra. El gran llamado que tiene la consulta es a que el 6 de diciembre sea un día de protesta activa, quedándose en su casa y no salir y que la ciudad esté vacía, y que entonces sea un día de gran movimiento, pero
existe esta posibilidad que les decía, esas personas que están obligadas, que sabemos que ese ha sido el chantaje los últimos años en la maquinaria electoral del régimen, tienen posiblemente la posibilidad de poder estar en los dos procesos sin estar en ningún tipo de riesgo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo quisiera yo creo que ha quedado bastante claro, hemos conocido mucho mejor de lo que se trata esto, pero sobre todo de la importancia y la trascendencia que puede tener, sobre todo de que tenemos que quitarnos esas de desmoralización, desesperanza, desilusión, que a veces se traduce en crítica, en cuestionamientos y que se traduce en división y separación y que se traduce entonces en que gana el régimen y perdemos nosotros. Yo creo que es importante unirnos alrededor de algo. Yo creo que la consulta nos está dando la oportunidad de participar, de involucrarnos. Eso es por lo menos lo que he aprendido yo hoy. Agradezco mucho a los panelistas, pero me gustaría que Guillermo, si estás ahí, presidente de Asia, nos despidas a este foro de hoy. Con mucho gusto, Luis Augusto. Para mí ha sido realmente despejar dudas. Creo que todos pensábamos, o yo por lo menos pensaba, que era un acto político para los partidos políticos, para el engrandecimiento de egos, y resulta que la excelente disertación de Enrique Colmenares nos ha aclarado perfectamente que esto es un acto ciudadano, es un acto de la sociedad civil, y como tal tenemos que responder a ella, y tenemos que estar presentes, decir presente. Yo lo escribí por allí. Yo, después de oír todo, ya lo sabía o lo tenía claro de antemano. Yo voy, el día que sea necesario, voy a poner mis 3 sí a las preguntas puestas en esa consulta popular, porque es lo que nos toca como sociedad civil, es lo que tenemos que hacer. Y como presidente de Asia, pues les dejo los canales dispuestos para que en la medida de lo posible sigamos ayudando a que esta visión no política, sino civil, se difunda y la gente tenga menos miedo de participar en esta actividad que creo fundamental para el futuro de Venezuela. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. De nuevo les doy las gracias y les dejo los canales de Asia para que podamos seguir difundiendo toda la temática nacional que sea necesaria. Y bueno, nada, buenas noches a todos. Muy agradecido, Luis Augusto. Perfecta tu manejo del foro. Y a todos los ponentes, pues al Padre Virtuoso, a Marco Rodríguez, a Enrique Colmenares y a Gustavo. Mucho orgullo, la gente joven, cómo va avanzando y cómo va creciendo. Eso nos da como un aliciente de saber que la juventud es la que se va a imponer en esta Venezuela del futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Gracias por sobre todo lo de la juventud. Un abrazo fraterno. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes.